Bendiciones a todos. Me alegra saludarlos hoy día de estudio bíblico. Siempre oro al Señor para que los bendiga y los guarde, los prospere en todas las cosas y les dé salud. Y bueno, gracias por acompañarme en este tiempo de estudio bíblico que lo hacemos desde Bogotá, en Colombia. Todos los miércoles lo difundimos a las 7 de la noche. Claro, usted puede verlo en cualquier momento, pero le pido al Señor que siempre nos permita estudiar su palabra. Y gracias a ustedes, a los que me escriben y bueno, a los que encuentro a veces en la calle o en la iglesia y dicen, pastor, gracias, me bendijo la palabra. Algunos me preguntan otras cosas. Está bien. Hoy vamos a tomarnos un tiempo precisamente para estudiar dos versículos que están en la epístola de San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Dice el texto, si usted tiene su Biblia a la mano, pues léala con nosotros. Si no puede, no se preocupe, van a aparecer los textos bíblicos allí en su teléfono o en su televisor, dependiendo del aparato que usted tenga para vernos o para escucharnos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Precisamente, curiosamente, vamos a hablar acerca, nuestro tema va a ser a tiempo, o Dios siempre llega a tiempo. La impaciencia se define como la intranquilidad producida por algo que molesta o que no llega en el tiempo que nosotros esperábamos. Y qué impacientes somos para esperar. Y qué fácil caemos en la intranquilidad, en la aflicción, en el desasosiego, en la ansiedad. Y es de verdad. Dice un dicho popular, el que espera, desespera. Y qué tremendo es estar esperando algo y que no llegue. Creo que nos ha sucedido a todos. O que no llegue en el tiempo en que se nos dijo. Generalmente por una palabra de un amigo, de un vecino, de un familiar. O seguramente por un correo que tenía que llegarnos y no nos llegó. Una carga que tenía que llegarnos y entonces estamos como a la expectativa y nos impacientamos y entramos en ansiedad y seguramente salimos a la puerta y miramos si viene el camión, si viene el taxi, si viene la persona y esto nos genera un estrés. Y a veces tenemos razón en la impaciencia, pues porque vivimos en un mundo y en una sociedad donde la gente promete y no cumple. Donde la gente dice hacer y no hace. Así es nuestra sociedad. La palabra que en el caso de nuestros antepasados valía más que la firma. Yo recuerdo a mi abuelo diciendo que la palabra era como una escritura pública. Y ustedes lo saben. Nuestros abuelos, nuestros antepasados no necesitaban firmar nada. Decían, yo le pago el 20, ese día pagaban. Yo vengo el día tal, ese día venía. Ahora, a medida que se ha ido desarrollando la humanidad y la humanidad ha ido pervirtiéndose, la palabra tiene menos valor. Entonces ahora para eso existen las letras de cambio, para asegurar que el que le prestamos el dinero nos lo va a pagar. Para eso existen los pagarés en blanco que le pide a uno el banco, porque el banco ni siquiera está seguro si le vas a pagar. Son garantías que los bancos exigen y las personas exigen, teniendo miedo que no les cumplas. Y cuando no nos cumplen, entonces la impaciencia aparece porque la gente no cumple. Pero qué interesante que cuando el apóstol Santiago la Biblia habla a través del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 12,
nos enseña a todos a que nuestra palabra sea verdadera, a que nuestra palabra sea así. Y una de las características del cristiano tiene que ser que su palabra se cumpla, que lo que diga se hace. Y ese es uno de los problemas tremendos que tienen los padres con los hijos. Yo he sido pastor de jóvenes por muchos años y generalmente cuando sus hijos vienen a hablar conmigo por X o Y razón o hablo con ellos y les pregunto o me dicen, es que yo no creo en mi papá. Es que yo no creo en lo que mi mamá dice, pastor. Pero ¿cómo así? ¿Es tu papá, es tu mamá? Sí. No estoy diciendo que no lo sean. Estoy diciendo que no tienen palabra. Muchas veces mi papá me dijo, voy a hacer esto y no lo hizo. Mi mamá me dijo tal cosa y no lo hizo. Dije, seguramente no pueden porque hay circunstancias. No, pastor, no hubo circunstancias distintas, simplemente no quisieron hacerlo. O sencillamente lo olvidaron. O prefirieron hacer otra cosa antes que atenderme a mí y cuidarme a mí. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso para un padre con respecto a sus hijos. Porque si algo debe generar uno en sus hijos, es confianza, es tranquilidad, es saber que la palabra que uno le da a un hijo hay que cumplirla. Yo no quiero aparecer como el mejor de todos, pero he procurado en mi vida a mis hijas, saben que tengo 3 hijas, cumplirles mi palabra. Desde les voy a dar hasta que las voy a disciplinar. Hay una disciplina, hay un castigo en su tiempo de infancia. Y se cumplía. Igual les prometía, vamos a ir a tal lugar, y el día que era, ese día era. Ellas pueden confiadamente, tranquilamente confiar en la palabra de su papá. Y estoy procurando hacerlo con mis nietos, porque quiero que cuando el Señor me lleve, mis nietos puedan decir, mi abuelo era un hombre de palabra. Mi abuelo decía y lo hacía, y eso me ha tocado hacerlo a veces muy cansado. Cuando Benjamin, que es mi nieto mayor, le digo voy a llevarlo a tal lugar, así llegue agotado, cansado, yo le cumplo, porque yo quiero que él siempre sepa que él puede confiar en su abuelo, que es un hombre de palabra. Y en mi vida, todo el tiempo, he tratado de rodearlo de esta manera. Y es que Santiago, capítulo 5, versículo 12, escuchen lo que Dios dice para nosotros. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Escuchen eso, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No sea que usted termine prometiendo una cosa que no va a cumplir. Y yo a veces observo algunos creyentes en Cristo, cristianos emocionales, que se comprometen a hacer cosas que no hacen. Sencillamente uno dice en la iglesia, vamos a hacer tal cosa. Sí, yo aporto tanto, yo hago tanto, yo hago. Y luego no aparecen porque actúan emocionalmente. Y es que es el sabio Salomón, hablando Dios a través del sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, que nos advierte sobre esto, capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Escuchen eso. Es mejor que no prometas, porque si no prometes no tienes por qué cumplir. Pero si prometes y es a Dios, tienes que cumplir. Entonces le has prometido a Dios fidelidad, pero no cumples. Le has prometido a Dios fidelidad en tus ofrendas y en tus diezmos y en tus apoyos a la iglesia y no cumples. Y esa no es la vida ni es la palabra de un cristiano. Además, no debería ser ni siquiera la palabra el comportamiento de ningún ciudadano. Pero aceptemos que los del mundo, los que no conocen a Dios, actúan de esa manera. Pero nosotros no. El texto que hemos leído nos afirma la verdad de Dios. Nos afirma que siempre Dios cumple lo que dice, que Dios siempre hace lo que promete, a diferencia del hombre, que depende de las circunstancias, depende de los intereses, depende a veces de su posición política, depende de su ideología. Dios no. Dios lo que dice lo hace. Dios lo que promete lo cumple. Nosotros no somos así. Entonces, como nosotros no somos así, entonces nosotros no creemos que Dios lo haga, porque juzgamos a Dios
desde la perspectiva de nosotros. Y nosotros no podemos juzgar a Dios de la manera que nosotros somos. Nosotros tenemos que ver a Dios como Él es, un Dios que cumple lo que promete. ¿Qué quiere decir San Pablo entonces en este versículo 4 y versículo 5 que hemos leído? La primera cosa que está en ese versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre llega a tiempo. A veces nos ponemos impacientes cuando las cosas no salen como queremos. Sí, generalmente es como queremos, como planeamos. Porque a veces oramos a Dios haciendo el plano nosotros. Y ni siquiera pensamos en la voluntad de Dios, sino en la voluntad nuestra. Entonces, en la voluntad y en el plan nuestro, nosotros pensamos que Dios no cumple. Y Dios siempre cumple lo que promete. Porque a veces cuando nuestras oraciones no son contestadas en nuestro tiempo o cuando queremos, entonces caemos otra vez en la impaciencia. O cuando oramos por algo y la dificultad persiste, entonces ya empezamos a decir, es que Dios no me ama, es que Dios me abandonó, es que lo que pasa es que estoy dudando ahora que Dios cumpla. No. Perdóneme la expresión. No sea ignorante. No ignore lo que la Biblia dice. El que no cumple es usted. Porque Dios no tiene por qué someterse a sus planes, a sus proyectos. Es usted el que tiene que someterse a los proyectos y a los planes de Dios. Porque lo que la Biblia muestra es que Dios siempre llega a tiempo. Déjenme mostrarles algunos ejemplos en la Biblia. Voy a mostrarles algunos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de José? La historia de José es muy interesante en la Biblia. José vendido como esclavo por sus hermanos, por envidia. Acuérdense que nos lo enseñaron, José el soñador, el que soñaba sueños, el que sus hermanos con envidia lo mataron porque era el preferido de su padre, todo aquello y que terminó puesto en prisión. ¿Quién iba a entender las circunstancias que vivía José? ¿Quién iba a entender su envidia? ¿Quién iba a entender sus sueños? Seguramente nadie. Pero uno descubre por la Biblia hasta dónde Dios le permite llegar. Porque luego lo encontramos siendo en la Biblia el primer ministro en Egipto. Primer ministro en Egipto, un muchacho que atraviesa por las circunstancias más adversas, pero que entendía, conocía, sabía que Dios iba a cumplirle, porque en sus sueños, en los sueños que él veía a Dios cumpliendo. Veía a Dios mostrándole el sueño de lo que iba a suceder. Génesis 37, 36 nos va dando, y no puedo leer todos los pasajes porque nos quedaríamos aquí toda la noche, pero le pedí a Angie que leyera algunos versículos para unirnos, para armar el rompecabezas. Génesis capítulo 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Escuchen eso. Entonces, los hermanos de José le venden a los madianitas en el desierto. Y los madianitas le venden a Faraón. Eso es un proceso. ¿Dónde estaba entonces el cumplimiento de sus sueños? Y si yo lo traslado a este tiempo, ¿dónde está el cumplimiento, pastor, de mis sueños, de mis anhelos? Dios no cumple, imagínese. Ahora resulto como esclavo y vendido como un esclavo a los madianitas. Bueno, ¿y tú conoces el propósito de Dios? La semana pasada estuve hablando de eso. ¿Conoces el futuro? ¿No lo conoces? Entonces no discutas sobre lo que no conoces. No discutas sobre lo que no sabes. Dios sí lo conoce. ¿Y cómo termina entonces José? Capítulo 39, versículo del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía,
y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Escuchen eso. Y ya si sigue leyendo la historia de José, descubre que llegas a ser primer ministro de Egipto y llega a tener todo el poder que tenía el faraón, porque después del faraón era José. Y luego lo encuentras bendiciendo su casa y bendiciendo su familia. Yo pregunto, ¿qué dirías tú si tuvieras que pasar por eso? Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no oye, es que Dios no es la verdad. No, entendiendo el propósito de Dios perfectamente, José nunca reclamó el ser esclavo, nunca reclamó el que sus hermanos lo vendieran a los madianitas, nunca reclamó que los madianitas lo vendieran al faraón. Ahora es primer ministro, ahora Dios lo exalta, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Vamos a Moisés. Moisés salvado por las aguas. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho con Moisés? Matarlo, porque era la orden del faraón. Todo niño que naciese entre tal y tal fecha, entonces tenía que ser muerto. Pero Moisés salvado de las aguas, que es lo que realmente significa su nombre, y guardado en el desierto, pasó de ser un niño reo de muerte por declaración de Faraón a ser ahora el libertador del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 2 nos da a nosotros una semblanza y nos cuenta la historia de cómo Dios lo guarda. Vamos a escuchar. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Escuchen eso. ¿Y qué hace con él? Da una orden para que alguien lo guarde. Y es su propia hermana quien le habla para cuidarlo, y lo cuida su propia madre. Dios llegando a tiempo para cumplir el propósito que tenía con Moisés. ¿No te parece que Dios te está hablando? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Seguramente tú no lo conoces porque Moisés apenas estaba naciendo. Era solamente un bebé. Pero Dios tenía un propósito con él y Moisés lo entiende perfectamente. El problema de nosotros, como les dije al principio, es que juzgamos a Dios desde la perspectiva de nosotros. Nosotros queremos que Dios actúa como actuamos nosotros. Y no es así. Dios salva a Moisés, guarda a Moisés, y ustedes saben el tremendo hombre que es en la Biblia Moisés. Dios quiere hacer lo mismo. ¿Y por qué estás pensando que Dios se retrasó? O que Dios va a llegar tarde. O que Dios no se ocupa de ti. ¡Qué iluso! No te puedes impacientar. Dios es ese Dios verdadero que no se asemeja a ti, ni a tu papá, ni a nadie sobre la tierra. Él siempre cumple lo que promete. Y vamos a un asunto más. Para no alargar esto, ustedes deben conocer muchas experiencias. La experiencia en el Mar Rojo. ¿Sabían ustedes que entonces Faraón decide que el pueblo de Israel salga? Los deja salir. Se arrancan y se vienen. Sale más de 1 millón de personas. La Biblia lo enseña, lo dice así. Y empezaron a caminar y en el camino se dieron cuenta que se cambió el corazón de Faraón y que Faraón se vino por el pueblo para volverlo a llevar. Y entonces desesperados algunos se levantaron contra Dios, porque levantarse contra Moisés era levantarse contra Dios, y le dijeron: ¿por qué nos trajiste hasta acá? Hubiéramos preferido morir en Egipto, allá comíamos, allá estábamos bien, y ahora vamos a ser muertos en este desierto. ¿Qué pasa? Cuando ellos se levantan contra Moisés, Moisés habla con Dios y Dios le dice qué debe hacer. Y preciso, cuando al pueblo de Israel no le quedaba sino el cruce del Mar Rojo, entonces Dios da una orden. Moisés, capítulo 14 del libro del Éxodo, versículo 21 al 23. Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Escuchen eso. Preciso, en el momento exacto, entonces claramente el texto dice lo que sucedió. Pregunto, ¿no crees que Dios llega a tiempo? ¿Alguna vez Dios ha llegado tarde? No. En mi experiencia personal, Dios siempre llegó a tiempo. En mi mayor necesidad, Dios envió a alguien. En mi mayor dificultad, Dios envió a alguien. Y podría contarle historias. Llevo toda mi vida viviendo por fe, trabajando por fe. Podría contarle la manera como Dios proveyó económicamente. Cómo Dios utilizó a una persona ni siquiera cristiana para proveer los fondos que necesitábamos para la iglesia. Cómo Dios proveyó elementos que yo soñé, que yo pensé que nunca seguramente iba a tener. Y Dios los proveyó de una manera gloriosa y sobrenatural. Esto es lo que enseña este texto. Por eso Pablo, cuando se refiere a esto, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ah? Hay un segundo asunto que es muy interesante. Si Dios siempre llega a tiempo, debo decir que este texto se está refiriendo también al nacimiento de Cristo. En la parte B dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y por qué hago mención de eso? Porque el texto lo dice. Pero además, porque es que cuando estamos hablando de Jesús, del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ya, desde el Génesis, ya en el capítulo 3, después del pecado de Adán y Eva, el versículo 15 ya empieza a mostrarnos a nosotros un Salvador. Escuchen lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya hay una promesa. Y luego Isaías, más adelante, Isaías que profetiza 700 años antes del nacimiento de Jesús, empieza a hablar, capítulo 9, versículo 6, ya empieza a hablar de ese Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escuchen lo que estoy diciendo. 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya Isaías estaba hablando de Jesús el Salvador. Es decir, en el tiempo. Dios estuvo a tiempo en el nacimiento de Cristo. Podría mostrarles diferentes pasajes. Podría mostrarles Isaías 32, versículo 1 y 2. Podría mostrarles Isaías 42, 1. Bueno, hay muchos textos, pero mi tiempo no lo da. Luego, los ángeles que aparecen en el Evangelio de Lucas. Lucas habla también del cumplimiento del nacimiento de Jesús. Recuerden ustedes San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Escuchen lo que está diciendo San Pablo. En el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí es lo que está diciendo. Está cumpliéndose la palabra. En el tiempo de Dios, el Señor Jesucristo nació. Y luego, los ángeles lo anuncian. San Lucas 2, versículo 9 al 11. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oigan esto, qué hermoso. Es decir,
¿Qué aprendo entonces de esto? ¿Qué aprendo hoy? Que yo puedo esperar confiadamente en el Señor. ¿Qué aprendo hoy? Que el Señor siempre va a llegar a tiempo, en el tiempo que Él lo prometió, en el tiempo que Él dijo, en el tiempo de mi necesidad, en el tiempo de la aflicción, como Israel en el desierto. Que al contrario, de esperar o confiar en el hombre, que produce inseguridad, incertidumbre, que produce impaciencia, voy a esperar en Dios. Porque con Dios todo es cierto. Con Dios todo es verdadero. Con Dios todo es seguro. Por eso San Pablo cuando escribe dice claramente, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, escuchen eso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios llegará en el momento oportuno. Dios llegará a tiempo. Dios cumplirá, porque esa es su palabra y Él, lo que Él promete, siempre lo cumple. No sé por dónde estás atravesando, pero si estás en una incertidumbre y tienes miedo y tienes temor, déjame hacer una oración por ti. Ora conmigo. Dile al Señor que estás dispuesto a esperar y a confiar en Él. Repite conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra se haga vida en mí. Recibo esta palabra y declaro mi confianza en que acudirás a tiempo, en el tiempo tuyo, a socorrerme y que entonces yo podré decir claramente que tú eres mi ayudador. Te doy gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Los bendigo a todos. Oro al Señor para que los guarde. Siendo la voluntad de Dios, nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.